¿Qué tienen en común Steve Jobs, el vasco de bricomanía, y Marie Kondo, la japonesa aquella que se obsesionó con ordenarnos la casa? Pues que todos ellos han dominado una de las técnicas más poderosas de la influencia. Y es que hay infinidad de maneras en las que nos influimos los unos a los otros. De hecho, hemos hablado de muchas de ellas a lo largo de las ya 7 temporadas de este podcast. Pero hoy nos asomamos a una muy especial, una que es tan esencial para convencer a otros como para convencernos a nosotros mismos. Una, incluso, que puede jugar con nuestros sentidos, hasta el punto de hacernos creer en lo imposible. Y una, me temo, que no tiene una buena traducción al castellano, porque podríamos traducirla como enmarcar, enfocar, formular o presentar, pero nos quedaríamos seguramente cortos. Así que hoy hablamos del framing. All right. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Como te decía antes, si lo tradujéramos literalmente, framing significaría enmarcado o encuadre. Y así explicado, podríamos pensar que se refiere a cómo la manera en la que presentamos algo lo hace más o menos atractivo. Y en parte es así, y en este capítulo hablaremos de algunas técnicas y de ejemplos bastante concretos sobre cómo aprovecharnos de ese efecto. Pero después de encontrarme con este concepto en muchos libros sobre temáticas muy diferentes, creo que hay una interpretación bastante más amplia, al menos la hay para mí. Los seres humanos somos animales contextuales. Da igual lo inteligentes que seamos, nuestra forma de pensar sobre algo depende del contexto en el que lo veamos, de cómo se acompañe y de la perspectiva que elijamos para analizarlo, de nuestro estado de ánimo y hasta de nuestra propia historia. La sabiduría, de hecho, suele estar en la capacidad de combinar múltiples perspectivas. El framing, para mí, consiste en combinar todos estos elementos hasta conseguir presentar la realidad bajo la luz más apropiada, a otros y a nosotros mismos. No se trata solo de manipular, aunque puede servir para eso, sino de asegurarnos de destacar aquello en lo que necesitamos fijarnos. Enseguida veremos ejemplos más inspiradores, pero piensa por un momento en un plan de negocios. Cuando tratamos de modelar y predecir cómo será un negocio, lo que estamos haciendo es adoptar un punto de vista sobre el mundo. Partimos de cómo creemos que serán las cosas en el futuro y luego solemos acompañarlo de algún tipo de análisis de escenario. Básicamente cambiamos la perspectiva a una pesimista para tratar de detectar los riesgos o la cambiamos a una optimista para anticiparnos a futuras oportunidades. Elegimos distintas lentes para enfocarnos en los aspectos que más nos interesan en cada momento. Esa es precisamente la habilidad de los mejores magos. Son capaces de dirigir nuestra atención a aquello que no importa y alejarla del truco, sí, pero también nos guían por un recorrido emocional hasta situarnos en la perspectiva perfecta, la que hace que creamos lo imposible. Y desgraciadamente, esa es también la habilidad de los mejores, o quizás debería decir los peores, políticos. Ante un problema, son capaces de enfocar nuestra atención en los factores menos relevantes, mientras nos distraen de los que realmente importan, si son responsabilidad suya, sobre todo. Y por el camino encienden nuestras emociones para que creamos de forma ciega en lo que dicen. Y después de esta nada sutil referencia a mi día a día en el trabajo, sigamos. Porque más allá de que otros la usen para manipularnos, la capacidad de tomar perspectiva y de mirar las situaciones desde diferentes ángulos es fundamental en nuestras vidas. Lo es para influir en los demás, claro, pero también para elegir cómo pensamos. Y aquí no me voy a extender porque hemos hablado de esto en muchísimos capítulos y te voy a dejar varios enlaces en las notas por si quieres profundizar. Desde esa idea de el agua en la que nadamos, de David Foster Wallace, que tanto he repetido, hasta algunas técnicas de visualización, pasando por algo tan sencillo como tomar distancia de lo que nos ocurre, hablarnos en tercera persona e influir así en nuestras conversaciones con nosotros mismos. Todas ellas, en el fondo, son formas de practicar el framing, maneras de contextualizar lo que nos sucede desde distintas perspectivas y de reenfocarlo para encontrar la más útil.
No te lo he dicho al principio, pero este capítulo lo escribí ayer casi del tirón en un avión de camino a París. Mi idea era trabajar en otras cosas, pero la conexión a Internet de la aerolínea, que no citaré, no funcionaba. Así que me puse a escribir. El motivo del viaje era presentar a Brian Chesky, el fundador y CEO de Airbnb, la situación de nuestro negocio en España, los retos y las oportunidades, y el plan que tenemos para abordarlo todo, claro. Esto es algo habitual en todas las compañías, algo que había hecho en muchos trabajos anteriores y que, de una forma u otra, seguro que muchos hacéis a menudo. Pero después de preparar esta presentación durante unas cuantas semanas con personas de diferentes equipos de todo el mundo, me ha llamado la atención la naturalidad y la obsesión con la que los estadounidenses utilizan el framing. De manera prácticamente inconsciente, buscan constantemente símiles, metáforas y arcos narrativos que te lleven de la mano desde el punto de partida que sea hasta aquello de lo que te quieren convencer. Si son tan buenos vendiendo cosas es porque dominan este arte. Y seguramente nadie lo dominó tanto como Steve Jobs. Es difícil encontrar personas con semejante capacidad para persuadir. De hecho, solía decirse que tenía un campo de distorsión de la realidad, una manera de transformar lo que otros pensaban casi a su antojo. En la biografía que escribió Walter Isaacson hay varias pistas clave sobre cómo lo conseguía. En parte, era ese carisma del que hablamos hace unos capítulos, esa capacidad de jugar con las miradas y con los silencios, que, por cierto, en el caso de Jobs era en parte innata, pero también aprendida, en concreto del líder de una pseudosecta con el que pasó mucho tiempo en su juventud. Otra de esas pistas la encontramos en su forma de hacer las presentaciones de productos con un perfeccionismo enfermizo por cada detalle. Para él no bastaba con hacer buenos productos, ese era el principio de todo, sí, pero además había que presentarlos y acompañarlos del contexto idóneo para que todo el mundo apreciara lo buenos que eran y se olvidara de los aspectos más flojos que tuvieran. Pero quizás la mejor pista que dejó fue su uso del lenguaje. Jobs utilizaba el framing constantemente, en frases simples pero increíblemente poderosas. Hay una anécdota legendaria de cómo convenció al por entonces, creo que vicepresidente mundial de marketing de Pepsi, de unirse a Apple, diciendo: ¿quieres seguir vendiendo agua azucarada el resto de tu vida o quieres cambiar el mundo? ¿Cómo de diferente es la imagen que evoca eso en tu cabeza de la que tendrías si te preguntaran si quieres seguir siendo vicepresidente de una gran empresa de alcance mundial o unirte a una startup que acaba de empezar? Y aunque casi nadie puede ser tan persuasivo como Jobs, lo cierto es que sí podemos aprender algunas cosas sobre el framing que poder utilizar en nuestro día a día. Y lo vamos a hacer rescatando algunas lecciones del estupendo libro en el que nos apoyamos para hablar del carisma hace unas semanas. Influence is your superpower. La influencia es tu superpoder, de Soy Chance. En su libro, Chance habla precisamente del framing y cuenta cómo, lógicamente, hay infinitas maneras de encuadrar casi cualquier cosa, pero las realmente persuasivas son las que afectan a lo que ella llama nuestro cocodrilo. Y esto hay que explicarlo. Hemos hablado en el podcast mucho de las teorías de Daniel Kahneman, del sistema 1 y el sistema 2, que, en resumen, lo que simbolizan es que nuestra mente opera de dos maneras, una rápida, instintiva y emocional, y otra lenta, consciente y racional. Bueno, pues Chance habla de algo muy parecido, y dice que en nuestra mente conviven un cocodrilo y un juez. El cocodrilo simboliza nuestra respuesta instintiva e inmediata, la reacción visceral y casi inconsciente que tenemos a las cosas. El juez simboliza todo lo contrario. Es nuestra respuesta meditada, la que surge de la reflexión y el razonamiento. Pero, como ya decía Kahneman, estos dos modos de funcionamiento no están aislados, sino que conviven y se contaminan entre sí. Es más, normalmente el cocodrilo reacciona inmediatamente a todo, queramos o no, predisponiendo la manera en la que después el juez evaluará la situación. Por lo tanto, si queremos persuadir, el objetivo del framing es generar esa predisposición en nuestra mente más instintiva. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues según ella hay tres marcos esenciales, tres encuadres especialmente poderosos.
El primero es lo que ella llama el marco monumental. Es la manera de enfocar una situación que le diga a nuestro cocodrilo, oye, presta atención que esto es importante. Un ejemplo sería precisamente la frase de Steve Jobs, esa idea de cambiar el mundo o vender agua azucarada el resto de tu vida. John Scully, que fue a la persona a la que le dijo aquello, recordaba después que en ese mismo momento solo pudo tragar saliva y darse cuenta de que si no aceptaba su oferta, se pasaría el resto de su vida preguntándose qué se había perdido. Otro buen ejemplo del encuadre monumental es aquel discurso de Kennedy del que te hablé al principio de esta temporada. Ese en el que para explicar a los americanos por qué iban a gastar cantidades ingentes de sus impuestos en llevar al hombre a la Luna, no se centró tanto en los desafíos militares o geopolíticos que suponía que la Unión Soviética lo consiguiera antes, sino que apeló a algo superior. Con aquella frase de elegimos ir a la Luna en esta década y no en la siguiente, no porque sea fácil, sino porque es difícil, cambió el marco a uno monumental. Lo cambió al hecho de que los humanos necesitamos superar retos, tenemos la voluntad de hacer grandes cosas por el mero hecho de lograr hacerlas. El segundo de los marcos de Zoe Chance es lo que ella llama manageable, que podríamos traducir como asequible, aunque personalmente prefiero llamarlo el encuadre bricomanía, porque consiste casi literalmente en todo lo contrario a lo de Kennedy. Consiste en decirle al cocodrilo, ojo, que esto es más fácil de lo que imaginas. Puedes hacerlo, vamos. Por eso yo lo llamo encuadre bricomanía, porque todo ese programa estaba construido sobre la idea de que cosas que nos parecen imposibles de hacer, que nos imponen, son en realidad pequeños proyectos de fin de semana, sencillos si te explican cómo. Y a la que te descuidas, te has gastado una fortuna en herramientas y estás tratando de construir la cúpula de la Catedral de Burgos en tu garaje. El framing es muy poderoso. Relacionado con este encuadre asequible, hay un caso fascinante, que es el de la terminología que se ha usado a lo largo de los años para hablar del cambio climático. Cuenta la propia Chance que en los años 90 se empezó a hablar de calentamiento global, que sería una especie de encuadre monumental. Aplica a todo el planeta. De hecho, algunas empresas de combustibles que se preocuparon por su negocio contrataron a un experto en framing que les propuso difundir el término cambio climático, que es un encuadre más asequible. Al fin y al cabo, el clima siempre cambia, y gastaron miles de millones de dólares en lograr que ese término se impusiera. Hace unos años, una agencia de neuromarketing se puso a testear nombres alternativos, midiendo las respuestas fisiológicas de personas con distintas orientaciones políticas, hasta que llegaron a la conclusión de que las palabras más poderosas, el nombre que generaba una mayor reacción en la gente, era crisis climática. Y esa es la terminología que Al Gore y su fundación están tratando de difundir desde entonces. Y a poco que te fijes en el día a día de la sociedad, verás cómo hay una constante batalla de relatos en todos los temas que imagines, que muchas veces es en realidad una batalla de encuadres. El último marco de los que propone Zoe Chance es el marco de lo misterioso, aquel que hace que nuestro cocodrilo se active ante la posibilidad de un cambio, de algo novedoso o innovador. Volviendo a Steve Jobs, este es el marco que hay detrás de algunos de los artificios con los que presentaba sus productos, como cuando sacaba un ordenador hiperdelgado de un sobre, o cuando decía que llevaba 1000 canciones en el bolsillo, o cuando se plantó ante la audiencia y explicó que ese día iba a presentar 3 productos, un iPod de pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un dispositivo de última generación para conectarse a Internet. Y lo repitió una y otra vez hasta que acabó diciendo que en realidad no eran 3 productos, sino uno, el iPhone. Aunque, si lo piensas, en aquellas presentaciones Jobs hacía algo más que usar uno o dos de estos marcos. Usaba todos ellos constantemente. Comenzaba diciendo que ese día iba a ser un punto de inflexión tan grande como la invención del ordenador, un marco monumental. Luego jugaba con la magia de convertir 3 productos en uno, el marco de lo misterioso. Y finalmente mostraba lo sencillo que era de usar, el marco de lo asequible. Y llenaba sus presentaciones de estas técnicas hasta que, al final, lo que de otra manera hubiese parecido un precio absurdamente alto, parecía casi una ganga. Los ejemplos de Jobs están muy bien, pero no podemos terminar el capítulo de hoy sin hablar de uno de los ejemplos más geniales del uso de estos marcos. Alguien que fue capaz de condensar los 3 marcos de los que hemos hablado en apenas 9 palabras,
Y eso en castellano, porque en inglés eran solo 6. La mente brillante detrás de semejante hazaña fue nada más y nada menos que Marie Kondo. Sí, la japonesa esa que se dedica a decir que tires libros y dobles camisetas. Bueno, fue ella o quien fuese que puso título a su libro en Occidente, porque en inglés el libro se llamó The Life-Changing Magic of Tidying Up. En otras palabras, la magia, lo mágico es misterioso, del orden, todos sabemos ordenar, así que es asequible, que te cambia la vida. Hay pocas cosas más monumentales que las que te cambian la vida. Y ante esto, yo solo puedo decir una cosa. Ole con la japonesa. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.